atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. El día de ayer escuchábamos en el capítulo 6 de San Juan la escena de la multiplicación de los panes. Jesús que da de comer con 5 panes y unos cuantos peces a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Leíamos ese pasaje de ese milagro. Recuerden que no solamente una vez va a hacer eso el Señor, va a ser más de una, van a ser 2 veces las que nos cuentan los evangelios de esa multiplicación. Pero en este caso, esta multiplicación del capítulo 6 que San Juan nos cuenta, incluso él enumera los peces: 5 panes y 2 peces. Eran todo lo que tenía. Y con eso le va a dar de comer a esta multitud, dije, sin contar mujeres y niños. Y van a recoger 12 canastos llenos de pan. Jesús, en primer lugar, hermanos, ha estado predicando la palabra de Dios. Nos ha estado hablando del amor de Dios, del pecado, de la conversión. Eso es lo que le ha estado hablando a esa multitud. Jesús ha estado obrando milagros y junto con los milagros van acompañados de la catequesis. Cuando Jesús ve que ya es hora de que esta gente se vaya, dice: ¿cómo los despacho? Si los despacho así como se van a caer desmayados porque no han comido. Entonces dice: le voy a dar de comer. Le voy a dar de comer. Y le dice a Felipe: denles. Pero le dice Andrés: ¿pero qué son estos cuantos panes y estos peces para esta multitud de personas? Tráiganmelos y hagan que la gente se siente. Y la gente se sentó y les empezaron a dar de comer. Pero terminaba el evangelio de ayer diciendo que cuando la gente vio este milagro, miren qué cosa interesante, y esto es de donde tenemos que partir nosotros. Cuando la gente vio ese milagro, ¿cuál milagro? Que Jesús había multiplicado los panes y había sobrado. Entonces dijeron: coronémoslo y hagámoslo nuestro rey, porque ya la hicimos, nos va a dar de comer de gratis. ¿Y dónde quedan todos los milagros que Jesús había hecho? ¿Por qué no dijeron eso cuando Jesús estaba predicando? ¿Por qué no dijeron eso cuando Jesús les estaba mostrando cuál es el camino que nos conduce al Padre? ¿Por qué no dijeron eso cuando Jesús expulsaba demonios? Cuando sanaba a los enfermos, cuando levantaba a los paralíticos, cuando devolvía la vista a los ciegos. Porque no les interesaba. Porque a ellos lo que les interesaba era encontrar a alguien que les llenara la panza. Eso es lo que necesitaban. Y cuando encontraron quien les llenara el estómago, y dijeron: ahora sí hemos encontrado al verdadero Mesías, vamos y coronémoslo como nuestro rey. Y saben, hermanos, esto me recuerda a mí también nuestra pobre humanidad. ¿Cuánto buscamos a Dios para que sea Él quien nos muestre cómo es que tenemos que llevar nuestra vida? ¿Cuándo hemos venido a la iglesia y le hemos dicho al Señor: Señor, háblame, hazme ver en qué estoy fallando, hazme ver, Señor, cuál es mi pecado que yo tengo que dejar, porque es el que me está impidiendo abrirte mi corazón a ti? Hazme ver, Señor, cuál es el pecado que me está llevando a destruir mi familia, mi matrimonio.
¿Cuál es el defecto que yo estoy cometiendo? Y por lo tanto todos se alejan de mí. Hazme ver eso. Hermanos, perdón que se lo diga, pero creo que será muy pocas veces, y quizás algunos nunca hemos ido a la misa y le hemos dicho eso al Señor. Regáñame, háblame fuerte, Señor, destápame estas orejas, así como al sordo le metiste los dedos en los oídos para que escuchara. Abre mis ojos, Señor, para que pueda ver. No. Y al contrario, hay mucha gente que cuando la palabra de Dios pone el dedo en la llaga del pecado en el que estamos cometiendo, ¿cómo reaccionamos? Enojados. El cura más amargado, solo para pelarle la cara a uno sirve. Por eso la gente ni va a la iglesia, porque solo a que lo regañen va. Disculpa, pero si alguien se siente ofendido, es porque en algo está fallando. El que nada debe, nada teme. ¿Y por qué te enojas si tú no lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, entonces ¿para qué vienes a la iglesia? A restregarle al Señor tu sinvergüenzada, tu soberbia. A eso vienes a la iglesia, no, hermano. A la iglesia no se viene a presumir los sinvergüenza y cochinos que somos. A la iglesia se viene con un corazón contrito y humillado y a decirle al Señor: Señor, necesito que arranques esa lepra, ese pecado que me está carcomiendo. Necesito, Señor, que me saques de la ceguera donde estoy hundido, que me saques del fango de donde estoy. Por eso aquel cantito de los hermanos de Renovación que dice que la iglesia es un taller de almas, un taller de almas donde Dios remienda el corazón si se te rompió. No es para venir a quejarnos, no es para venir a chambrear. Y cuando Jesús vio que aquel montón de gente al que él había estado predicándole todo el día, sanando enfermos, expulsando demonios, ni siquiera se conmovió, ni lo más mínimo, por todo lo que había hecho y por todo lo que había dicho. Pero le llenó la barriga. Ahí está nuestro rey. ¿Y qué hizo Jesús? Se les fue. ¿Por qué? Porque no habían entendido. No habían entendido. Y Jesús se fue. Y los discípulos también vieron que Jesús se había desaparecido. Y entonces dijeron: pues vámonos para Cafarnaúm. Vámonos para Cafarnaúm. Hermanos, el mar de Galilea tiene más de 10 kilómetros. Más de 10 kilómetros. Es grande. Es un lago, no es el más grande del mundo, claro que no, ¿verdad? Pero es un lago enorme, más de 10 kilómetros. Entonces, nos dice el texto que los discípulos habían caminado aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros. ¿Qué significa? Que iban a la mitad del camino, a la mitad. Y dice que cuando de repente van viendo que Jesús iba caminando sobre el agua. Iba caminando. Cuando hemos ido a Tierra Santa nos hemos imaginado a ese Jesús caminando sobre esas aguas, caminando sobre ese lugar. Cuando ellos lo vieron, se asustaron. Y Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Soy yo. Y cuando lo reconocieron e intentaron subirlo a la barca, dice que la barca, ¡pum!, tocó tierra. Fíjense que a mí me gusta esta anécdota porque parecería que es un solo milagro, ¿verdad? Cualquiera podría quedarse pensando que fue un solo milagro, que Jesús caminó sobre las aguas y ya. No, 2 milagros.
El primer milagro dice que el mar se estaba encrespando, o sea, significa que las olas estaban levantando aquellas olas, y las olas en el lago de Galilea son muy peligrosas porque pueden levantarse hasta 3, 6 metros y pueden hundir una barca. Y cuando Jesús llega, aparentemente eran ellos quienes llevaban la barca, pero era Jesús. Y a mí siempre me ha gustado este texto, este pasaje, porque a veces, hermanos, cuando nosotros hemos sentido una prueba difícil y a veces preguntamos, ¿dónde está Dios? Que me ahogo, me voy a hundir. ¿Se acuerdan la otra vez que Jesús iba tan cansado en la barca y que parecía que se iba a hundir y los discípulos gritaban, hoy sí nos morimos? ¿Y Jesús dónde iba? Bien dormido en un cojín en la popa. Hasta el movimiento de las olas le ayudaba para que se durmiera como un niño, ¿verdad? Bien dormido, y mientras los demás asustados. Hoy también, asustados por las olas, asustados porque ven a Jesús caminar sobre las aguas. Pero en ese miedo, Jesús no nos deja solos. Y cuando de repente sintieron aquellos hombres, la barca estaba en tierra ya. No tengan miedo, soy yo. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho eso también a nosotros? No tengan miedo, nos ha dicho el Señor muchas veces, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son los miedos que se apoderan de nosotros? ¿Cuáles son los miedos que nos impiden decirle sí al Señor? ¿Cuáles son los miedos que nos impiden dejar un pecado, apartarnos del pecado? Si Jesús está con nosotros, hermanos, será Él quien va a tomar las riendas de nuestra vida, va a tomar las riendas de nuestra barca, y Él será quien nos va a llevar a puerto seguro. Aprendamos a confiar en Dios y aprendamos también a dejar en sus manos nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.